Positivamente tuya, parte 4. Tras salvar a su esposa de la caída, Do-Hoon le contaba que el día de hoy se tomó vacación. Tras ponerle su gorra, miró a la profesora Choi y le dijo a su esposa que debería tener más cuidado. Hace varios días Do-Hoon había notado que algo le ocurría a Hee-won, pero ahora sabe que no es culpa de Kim Hae-jin, sino de una profesora. Pero en eso surgía la pregunta, ¿cómo consiguió el uniforme? Y esto había sido gracias a la profesora Kim. De repente llegaban corriendo el director y el subdirector a saludarlo. Pero hoy él solo quería ser tratado como el esposo de una profesora. Pero en vista de que vino, invitaba a todos los docentes a una comida y pidió que la profesora Choi les avisara a cada uno. Claramente él había escuchado todo lo que ocurrió y todo lo que Hee-won le contestó, pero así Do-Hoon pasó toda la tarde cuidando a su esposa. E incluso cuando llegaba el momento de que participe la clase 7, que sería la de su esposa, él iba a hacer su reemplazo. Más tarde todos fueron a la comida y dado a que el vicepresidente de la corporación Daehan estaba ahí, pedían sus palabras, pero él solamente quería decir algo, que hoy es un esposo preocupado nada más. Hace días había notado que su esposa estaba pasando por un momento difícil y hoy descubrió que quizás todos se sienten incómodos por culpa de él. Así que le rogaba que de ahora en adelante, al menos en la escuela, solo trataran a Hee-won como la profesora Yang. Así que bueno, esta comida era un soborno para que lo ayudaran en eso. Y claro que lo aceptaban gustosos. Hee-won estaba tan emocionada. ¿Acaso solo vino para pedirles eso? Y claro que era así. Por ella podía dejar todo de lado. Solo que dado a que hoy es un esposo y no el vicepresidente, empezaban a ofrecerle bebida. Hee-won le pedía que se cuidara, que no bebiera tanto. Y claro, él estaba bien. En eso la profesora Kim pedía un platillo especial. Se lo ofrecía a Hee-won, pero este le provocó náuseas. Y no solo a ella, también a Do-Hoon. Rápidamente fueron al baño, pero mientras Hee-won estaba ahí, se topaba con la profesora Choi. Ella venía a disculparse. De verdad ella le decía que no tuvo la intención de hacer que tropezara. Sin embargo, Hee-won no dudó en calmarla, diciendo que aunque eso no fue así, sí inició una pelea con ella sin motivo. Así que solo esperaba que la próxima vez no se le ocurra exponer a su Do-Hoon. Choi salía y se encontraba con Do-Hoon, el cual también la regañaba. Debes ser cuidadosa si no quiere terminar desempleada. Tras ellos salía su cariño. Y bueno, ya debían volver a casa. Ambos iban con el chofer de la empresa y claro que Do-Hoon a la final sí estaba borracho. Pero mientras más lo miraba, Hee-won más se sentía atraída por él. Entendía que quizás él lo tome como una simple atracción carnal, pero para ella era algo más. Lo amaba y lo que hizo hoy fue algo tan bonito. Siempre tuvo miedo. No quería salir lastimada. Vivió el matrimonio de sus padres que fue un fracaso y lo único que hacía en él era llorar. Pensó que quizás, dadas a las circunstancias, ellos dos podían terminar así, pero cada día que lo conoce siente más cosas por él y ya era hora de dejar el miedo atrás y permitirse amar a alguien de verdad. Tras ello, intentaba tocar la mano de Do-Hoon, pero ella se sorprendió cuando él tomó primero la suya. Se bajaron y al ingresar a la casa, Do-Hoon ya no podía soportar más, quería estar con ella. Fueron a la habitación y aunque él quería como siempre iniciar con esto, esta vez ella quería que todo cambiara. Ella quería ser la que comience todo. Y así empezaba con esto. Do-Hoon estaba tan sorprendido, solo que de la nada sonaba el celular de Hee-won. Y aunque no quiso contestar al principio, al ver que era del número de su madre, no lo dudó. Contestaba y un hombre platicaba con ella. En eso Do-Hoon agarró su celular. Este señor le contó todo lo ocurrido y al parecer su madre había ingerido demasiadas pastillas para dormir. Por eso debían ir inmediatamente al hospital. Cuando llegaron, Hee-won le hablaba a su madre. ¿Por qué razón tomaría tantas pastillas? Solo que en eso un hombre ingresaba. Delicadamente empezaba a limpiar a su madre. Hee-won se sorprendía. ¿Qué es esa reacción que tiene su madre? El señor llamado Baek-han era muy tierno con su madre y al momento ya platicaba con ellos. Él fue quien tomó la iniciativa de llamarlos, aunque después de que su madre, la profesora Lee, despertara, estaba enojada porque había molestado a su hija con esto. Al parecer lo del insomnio también había sido su culpa, pues él está cortejando a su madre, ya que para él es una persona de tan buen corazón.
Ya más tarde, Do-hoon y Ji-won regresaban a casa, pero ella estaba asombrada. Jamás pensó que alguien hablara así de su madre y menos decir que tiene buen corazón, cuando toda su infancia, en las diferentes ocasiones que fue internada en el hospital, jamás vio a su madre llegar. Los únicos que se preocupaban eran Min-won y la madre de Min-won. Por eso era imposible que alguien sin corazón ahora digan que sí lo tiene. Llegaron a casa y Ji-won solamente quería llegar a dormir. Estaba tan triste y Do-hoon se dio cuenta enseguida. La cargaba y le decía que esto es lo único que puede hacer por ella en este momento, para que así se sienta bien. En ese momento Ji-won empezaba a llorar. Estaba muy triste, pero no entendía por qué lloraba. En eso le echaron la culpa a Do-hoon, solo que por primera vez Ji-won se sinceró. Le contó que un día cuando su madre debía irse temprano, esperaba a su padre para que la recogiera. Este se tardó y así empezaron a pelear. Ella lloraba, pero solo esto empeoraba todo. Por eso sabía que llorar no sirve para nada. Desde el divorcio de su madre, Ji-won se quedó a vivir con ella, pero era más como cada una vive su vida por separado. Le contó lo mucho que la ayudaron Min-won, la mamá de Min-won y Miran, ya que parecía jamás contar con su madre. A veces sentía que no era una buena esposa, pero para Do-hoon lo era. ¿O acaso no recuerda lo que pasó antes de ir al hospital? Esto le hizo recordar a lo que iban y así empezaron nuevamente con eso. Pues cada vez que ella está con él, siente que todas sus preocupaciones se van lejos. No había dudas. Ama a este hombre y tras abrazarlo, le soltaba de golpe un Do-hoon, te amo. Pobre, se le pudo parar el corazón por la sorpresa tan linda. La abrazaba y de golpe él también decía, te amo, Ji-won. Al decirse te amo todo cambiaba. Ella no entendía, ¿acaso le dijo lo mismo? Él le aclaraba que jamás se hubiese casado con alguien por la que no siente nada, pues desde el principio era así, él la ama. En eso le pedía a Ji-won que repitiera lo que dijo, y ella prometía siempre decírselo, siempre decir, te amo, Do-hoon, y él a ella, un te amo, Ji-won. Ay, por fin. A la mañana siguiente no querían separarse. A Do-hoon ni siquiera le importaba llegar tarde al trabajo, pero claro que a ella sí. Así que ni modo, debían alistarse. Y como no tenían tiempo, Do-hoon aprovechó esto para sugerir que se bañaran juntos para ahorrar agua. Ese día más tarde, Do-hoon se encontraba en las nubes. Todo le parecía lindo, incluso el clima que parecía que llovería con truenos. Pero en eso notó que el padre de Kim Hae-jin estaba ahí. Le pidió al asistente Lee que le ayudara a despachar a ese señor. Solo que este, de forma desesperada, pedía conversar con Do-hoon. Do-hoon lo permitió. Y no deseaba dar su brazo a torcer. La señorita Kim Hae-jin debía pagar por sus crímenes. Pero su padre le suplicaba que le diera una oportunidad, que 1000 veces prefería que la llevaran a un hospital psiquiátrico a que sea encarcelada, pues eso era mucho mejor que ser una ex convicta. Do-hoon, al verlo suplicando de rodillas, se conmovió. Lo permitía, pero Kim no debía salir de ese hospital sin su aprobación, o si no, no volverá a darle otra oportunidad. Por otro lado, Se-jeon regresaba de clases, pero justo frente a ella estaba Tae-woo y su supuesta novia. La supuesta novia notó que Se-jeon iba atrás, pero en eso, el delegado de la clase alcanzaba a Se-jeon. Había quedado en conversar del paseo de la escuela más tarde con ella, pero a ella se le había olvidado. Ella le pedía hablarlo mañana, pero él no le dio opción. Agarró su mano y se la llevaba a comer hielo raspado, solo que enseguida Tae-woo también la sujetó. En vista de que para el mundo habían dos chicos peleando por una mujer, Se-jeon les pedía a ambos que la soltaran. El delegado de clase no entendía por qué interviene él si tiene novia, pero enseguida Tae-woo le comentaba que Hye no es su novia. En eso Se-jeon ya quería irse, pero este chico decidió confesarle a gritos que ella le gusta. Esperaba una respuesta, pero Tae-woo la sujetaba porque ya debían irse. En eso Tae-woo regresó y le susurraba a este chico, Se-jeon jamás saldrá contigo, pues yo seré el único hombre en su vida. Ah, qué enamorado que está.
Tras eso la sujetó de la mano y la llevaba, pero llegó a un punto en el que ella ya no quería que fuera así. No entendía por qué su afán de ayudarla si no es su problema, pero él decía que ella jamás podrá salir con nadie y que si ella desea, podía interferir también en su vida. Tras avergonzarse, Taewon se iba y Sejong no entendía qué le pasa. En eso él se regresó y la abrazaba. Le pedía que por primera vez lo mirara solo a él. Le explicaba que no está saliendo con Hye, ya que ella supo desde el principio que él está enamorado de Sejong. Ya estaban a una nadita de proponerse pasar a algo más cuando en eso Hee-won los vio. Les pedía subir al auto, pues los llevará a casa. Así se subieron, pero Do-hoon estaba celoso. Casi se pone a interrogar al pobre Taewon, pero Hee-won lo impidió. Solo que de la nada Sejong quería saber si en el paseo escolar irán a un lugar con piscina, y así era. Solo que en eso Taewon se le ocurrió mencionar que el otro profesor que irá será el profesor de cultura física, el señor Shin. Y ahí sí que se encendieron los sensores de celos de Do-hoon, pues él sabía que este tipo está interesado en su Hee-won. Así que cuando estos dos llegaron a casa, Do-hoon trataba de persuadirla para que no vaya al paseo, pero ya lo habían hablado antes y no había problemas. Ella deseaba ir, pero al notar su insistencia, Hee-won se molestaba. Más tarde comían, pero ella estaba de mal humor. Él no sabía cómo decirle que el problema no era el viaje, sino que va a ir con ese profesor. Pero ¿por qué ella no lo entiende? Tras eso se fueron a la cama y ambos estaban de mal humor. Ninguno comprendía al otro. Y así al cabo de 2 días el viaje se dio. Hee-won decidió dar el brazo a torcer, ya que no lo verá en 3 noches. Se abrazaron y su malestar terminó. Se dijeron lo mucho que se aman y así Hee-won se fue al viaje. Aunque también a ese viaje fue la profesora Kim, quien de forma sorprendente la pasaba siguiendo y tomaba fotos de Hee-won a lo loco. Por ello Hee-won quería hablar con ella. Ya sabía que es una espía de Do-hoon. Y sí, en eso vio cómo le tomaba otra foto y Hee-won le arrebataba el celular. Vio los mensajes y entendía todo. Estaba aún más furiosa porque él no confía en ella. Al momento Do-hoon la llamó, pero al poco tiempo todo el malestar se acabó, pues él no es que no confiara en ella, solo que le daba rabia pensar que el profesor Shin tuvo que ir con ella antes que él. Por eso estaba molesto, pero no pasaba nada. En eso escuchó que Do-hoon debía ir al extranjero, se había dado un accidente y viajaría el mismo día. Do-hoon le explicaba que todo estará bien, que regresará el domingo en la mañana. Hee-won estaba preocupada, pero así empezaron a ser tan cursis que ya el asistente Lee no lo soportaba. Pero tras despedirse, Hee-won volvía a estar tranquila y ya sin las fotografías de la profesora Kim, aunque ella ya se había ganado un viaje gracias a estas fotos. Mientras tanto, en el hospital psiquiátrico, el padre de Kim Hae-jin llegaba a verla. Al parecer le había ofrecido llevar a Do-hoon con él en esta visita, y al ver que no cumplió, Hae-jin entendía. Todo es culpa de esa mujer que se embarazó de otro hombre para capturar a su Do-hoon. Su padre le pedía que encontrara un hombre que la amara, que se olvidara de él, pues ella es linda y joven. Solo que Kim Hae-jin solamente quería a Do-hoon y pensaba luchar por él. Pasaron los días y Hee-won se encontraba con Mira. Hee-won estaba tan asustada cada vez que el accidente por el que tuvo que viajar Do-hoon se complicaba. Lo peor es que Do-hoon no contestaba sus llamadas. En eso Miran cambió de conversación y toparon el tema de Minwoo. Habían peleado nuevamente, pero en eso vieron a Jung Seo, la hija de su vecina novelista. Ella había llegado a darle una paleta a Do-hoon, pero enseguida Miran empezaba a jugar con ella. En eso Hee-won escuchó que abrían la puerta principal. Estaba asustada. ¿Y si es Kim Hae-jin? Quería protegerse y enseguida tomaba un jarrón. Apenas este apareció por la puerta, lo golpeó y le daba un fuerte golpe de bienvenida a su esposo. Parecía que no había sido nada grave. Empezaba a besar a Hee-won, quería pasar a algo más, pero no le daba la oportunidad para contarle que tiene visitas. En eso encendían la luz y Miran se asombró al ver que el papá de Do-hoon estaba sangrando. Más tarde lo curaba, pero él estaba algo enojado. Se sentía tan mal, quería pasar el tiempo con ella, pero hoy debía mantenerse tranquilo durante la presencia de las visitas.
La había extrañado tanto. Había trabajado mucho, tuvo un largo viaje y solo quería verla. Lo peor es que también llegaba Minwoo y otra vez llegaban los celos. Pero así empezaron a comer. Parecía que esta noche jamás terminaría. Do-hoon quería llamar la atención de Ji-won, pero al tocar su supuesta pierna resulta que no era la de ella, sino la de Miran. Y así todo se complicó. Se disculpaba con Miran, pero al momento empezó a preguntar a Minwoo si desea reconciliarse con Miran. Y era un sí. Le preguntó lo mismo a Miran y también dijo sí. Ante esto los enviaba a casa. Debían aprovechar la atmósfera. Tras echarlos prácticamente esperaba el castigo. Pero uno que no dure más de 5 minutos, pues ya no podía soportarlo más. Sin embargo, el castigo simplemente fue un beso. Tras eso, Ji-won se iba, pero el castigo terminó siendo la explosión para Do-hoon, tanto que la sujetó y la llevó al dormitorio. Y bueno, ahí pasó lo que tenía que pasar, una gran explosión. Con los días llegó el cumpleaños de la madre de Do-hoon. Debían ir y aguantar a las tías, las cuales no dejaban de contar las anécdotas de Do-hoon, sobre todo de las citas a ciegas que fracasaban. Supuestamente él hablaba y hablaba con tal de cumplir la hora de la cita y ya, se acabó. La cita que más había durado fue de 1 hora y media, y la media hora fue porque se había dañado el ascensor y quedaron encerrados. Pero finalmente dio con su pareja ideal. Las tías estaban tan felices por Do-hoon y se daban cuenta que ahora Do-hoon ya ni siquiera planifica su vida. Esto hacía muy feliz a Ji-won. Se sentía amada por muchas personas. Pero mientras tanto, Kim Hae-jin se había estado negando a tomar el medicamento, pero sorpresivamente de un momento a otro decidió tomarlo. Aunque esto era una trampa, solamente lo simulaba. La enfermera verificaba, pero al rato ella sacaba el medicamento de su boca. ¿Por qué? El tiempo pasó volando y ahora Ji-won se encontraba con 6 meses de embarazo. Ya estaban en vacaciones de verano y la profesora Kim se irá de viaje, porque Do-hoon se lo había ofrecido a cambio de ser una gran espía. En eso el celular de Ji-won sonaba. Ella contestó, pero rápidamente colgaban. Ya era la segunda vez de esto y estaba un poco asustada, pero enseguida llamaba a Do-hoon, el cual opacó cualquier mal presentimiento. Hasta este momento han pasado ya 4 meses desde su matrimonio y ha sido la mejor decisión de su vida, pues es tan feliz. Y eso que sus hormonas la están volviendo loca, con emociones fuertes de la nada. La relación con su mamá sigue igual, ella es fría y distante, pero ahora Do-hoon es quien la consuela cada vez que eso pasa. Lo más bonito es que hoy él llegaba a recogerla, pero cuando ella se dirigía a él, un carro empezó a acelerar de la nada. Iba rápidamente hacia Ji-won y Do-hoon se asustó. Le pedía correr, pero ella no reaccionó, así que él corrió con todas sus fuerzas y lograba impedir que la atropellaran. Sin embargo, esta emoción fuerte hizo que Ji-won se desmayara, y ese carro se había chocado. Ji-won en su inconsciencia sentía su cuerpo tan pesado como si se hundiera en el mar. Sabía que fue atropellada, pero se sentía tan cansada como para intentar despertarse. En eso escuchaba cómo Do-hoon le pedía perdón. Nuevamente permitió que esto ocurriera, le prometía darle todo si despertaba, incluso que eligiera ella el papel tapiz para el cuarto de Do-hoon. Ella pensaba que esto es una buena idea y enseguida se puso consciente. Quería llamar a Do-hoon. Escuchaba lo que el doctor le informaba a Do-hoon. Se había desmayado por el shock y por una anemia leve, pero no entendían por qué no despertaba. Ella escuchaba todo, pero no podía moverse, hasta que en eso Do-hoon le decía al doctor que la prioridad es ella. En ese momento Ji-won lograba hablar. Do-hoon llegaba a sus brazos, pero Ji-won le pedía jamás volver a hablar así de Do-hoon. En eso notó que estaba lastimado su brazo. Le pedía irse a ser curado. Él no quería, pero en eso Ji-won agregó: o vas a hacerte tratar inmediatamente o no ingresas a esta habitación. Y ya ni modo, tenía que hacerse atender. Un poco más tarde Do-hoon regresó. Ya estaba curado. En eso le pedía a Do-hoon cumplir con su promesa. Ella elegirá el papel tapiz para la habitación de Do-hoon. Él no entendía, escuchó todo eso y claro, pero no podía responder. En eso Ji-won le preguntó el por qué le dio prioridad a ella antes que a Do-hoon. Pues se supone que su matrimonio es por Do-hoon. Y era así.
pero él deseaba darle un hogar feliz, cosa que no sería posible si ella no está en él. Esto la conmovió porque él no solo era un buen padre, sino también un buen esposo. En eso llamaron a la puerta y al parecer alguien había venido a verlo, pero él no quería saber nada de ese hombre. Estaba tan enojado y Ji-won quería saber por qué, hasta que finalmente Do-hoon le contaba. El hombre que quiere verlo es el padre de Kim Hae-jin. Al mencionar esto, Ji-won le preguntaba, ¿acaso Kim no estaba en un hospital psiquiátrico? Pero Do-hoon le contó que Kim había engañado a todos con su colaboración ante el tratamiento, pero apenas pudo se escapó. Su padre había tratado de comunicarse con Do-hoon, pero él no respondía a sus llamadas. Y al parecer Kim Hae-jin había resultado gravemente herida en el choque del auto. Pues sí, fue ella quien intentó matar a Ji-won. Así que él no pensaba esta vez ceder. Finalmente Kim Hae-jin deberá pagar por todos sus crímenes. Con los días, Do-hoon se reunió con el padre de Kim Hae-jin. Le dijo que ya era momento de que su hija afrontara las consecuencias. Ya no pensaba ceder en nada y que de ahora en adelante solamente deberá enfrentarse a su equipo legal. Se disculpaba, pero ya no podía poner más en juego la vida de su familia. Tras eso se fue y claro que esto fue un golpe duro para ese pobre hombre. Al momento, Do-hoon se encontraba con su esposa. Estaban tan enamoraditos que el asistente Lee estaba aburrido. Tanto amor y él soltero. Como dice el refrán, comiendo pan enfrente de los pobres. Pero en eso Do-hoon le preguntaba al asistente Lee si le interesa irse de vacaciones, pues se lo merece. ¿Qué tal un viaje a Balcanes? Y como que Do-hoon quiere ser Cupido, porque justamente a ese lugar irá la profesora Kim. Tras decirle esto, Do-hoon se fue con su esposa y claro que el asistente Lee estaba feliz. Por fin se va de vacaciones. Pero antes, Do-hoon y Ji-won se iban a su luna de miel. Habían esperado mucho para tener un gran descanso y no eran los únicos en el viaje. También llevaron a los tortolitos, Sejong y Taewon. Aunque claro, no se quedarán mucho tiempo, solamente 2 días. Pero en eso Do-hoon los vio alejarse. Les gritaba porque era una falta de respeto que se alejen. Hasta que en eso Taewon preguntaba si sería una falta de respeto besarse frente a él. Con esto los dejaba en blanco y bueno, ni modo, tuvieron que seguirlos, pero de lejos. Ya en la noche, tras dormir a los niños en sus respectivas habitaciones, Do-hoon llegaba a pasar junto a Ji-won. Ella estaba tan feliz con él y al parecer ya saben qué será su pequeño Do-hoon. Será una niña. Estaban tan emocionados pensando en cómo será, pero en eso Ji-won mencionaba la primera vez que lo vio. Ser tan impulsiva aquella vez pudo haber sido peligroso, pero sentía que fue un milagro haberlo conocido a él. Y el estar con él hoy parece algo que suena tan imposible. Realmente fue el destino quien hizo que Do-hoon dejara de lado sus horarios aquel día y llegara para conocerla. Él sabía lo difícil que debió haber sido para ella enterarse que se embarazó y no saber quién era el papá, pero a la final le agradecía por confiar en su amor. En vista de esto, nuevamente se la llevaba a la cama. Pasó el tiempo y llegaba otoño. Ella ya se encontraba en el siguiente semestre escolar. Solo que todo se volvió peor. Ya no era tutora de ninguna aula y podría decirse que fue una consideración, por lo que los profesores empezaron a sentirse nuevamente incómodos con ella. Aparte se sentía culpable porque si no se hubiese casado con Do-hoon, jamás la tratarían así. Sería una embarazada más que debe asumir sus responsabilidades con normalidad. Sin embargo, ahora debía aliviarse de todo esto, evitar el estrés y disfrutar de su bebé que estaba por nacer. Por ello, había decidido renunciar y hoy era su última clase con los alumnos que antes ella dirigía. La despedida fue dura y más al ver que ellos habían preparado una despedida para ella, con mensajes lindos, un ramo de rosas e incluso con una foto para el recuerdo. Tras ello, Ji-won se encontraba con Do-hoon y no podía parar de llorar. La verdad es que no deseaba dejarlos, pero sentía que era lo mejor. En eso Do-hoon le hacía mirar aquel cerezo frente a ellos. Nadie lo cuida, pero año tras año florece y crea hermosas flores. Así es Ji-won. Como profesora siempre dio lo mejor.
y a la final nadie es perfecto. Lo importante es dar todo de sí, y ahora ella debía esforzarse para ser una gran madre. Pasaron los días y una tarde, su madre llamó a Ji-won. Le contaba sorpresivamente que se va a casar con el profesor Baek-han, lo que la asombró, porque incluso le preguntó si podía asistir. Hoy le contaba esto a Miran y a Mingwon. Ellos le decían que no asista, y más porque Do-hoon no estaba para ir con ella. Él había salido de viajes de negocios, pero ella quería ver con sus propios ojos la expresión de su madre. Dado a eso, Miran y Mingwon decidieron acompañarla. Así aquel día llegó para ver con sus propios ojos la realidad. Una madre riendo junto a su esposo. Jamás en su vida vio eso. El sentimiento de traición recorría su cuerpo. Pero tras ir al baño, Do-hoon empezaba a enfadarse. Le hacía doler constantemente. Aún faltaban 10 días para su nacimiento, pero quizás sus sentimientos lo apresuraban. En eso, 2 personas ingresaban al baño y empezaban a hablar mal del profesor Baek y su madre. Al inicio no quiso decir nada, pero enseguida se enfureció. No dudó en defender a su madre y su padrastro. Por ello empezó a hablar con ellas fuertemente y tras echarlas, ella salía. Veía a su madre tan feliz y pensaba. Fue hace mucho cuando vio a su madre sonreír así. Aquella vez de forma sorpresiva llegó y preguntó si había cenado. Ella le dijo que no, solo para no romper la atmósfera. Eran de los pocos buenos recuerdos que aún tiene de ella. Pero en medio de todo esto, su Do-hoon llegaba. Tras verlo, decidieron ingresar a la ceremonia juntos, aunque aún ese sentimiento no se desvanecía. Veía a su madre tan feliz y solo esperaba que se acercara para felicitarla y luego marcharse. Pero cada vez el dolor empeoraba y al parecer Do-hoon quería salir. Estaba a nada de desfallecer cuando en eso su madre llegó ante ella y sujetaba su mano. Ji-won la rechazó. Sin embargo, aunque eso pasó así, su madre no se despegó de ella. Ayudaba a llevarla al auto para que fuera al hospital y poco o nada le importó su boda. Pero Ji-won no estaba acostumbrada a este tipo de atención por parte de ella. ¿Por qué ahora actúa como una madre? Aquella mujer que antes la hacía sentir sola ahora estaba con ella. Esto la irritaba. Quería que la dejaran, no la necesitaba en este momento, no después de tantos años de haberla ignorado. Ji-won lloraba y Do-hoon trataba de calmarla. Los dolores aumentaban y ella ya no podía soportarlo. Cada vez el dolor era más y más fuerte y más cuando llegó el momento de dar a luz. En ese momento se acabó el amor maternal, solo tenía rencor por tanto dolor, hasta que finalmente nacía su preciosa Do-hoon. Do-hoon lloraba porque ella lo había hecho bien. En eso le traían a su preciosa bebé, una niña tan linda que al poco tiempo empezaba a llorar. Pero apenas Do-hoon le hablaba, se calmaba. Era tan pequeña y para Ji-won el dolor había valido completamente la pena. Pero en eso pensó en su madre. ¿A ella también le dolió así? ¿Qué pensó cuando ella nació? Sin embargo, ahora era momento para ser feliz. Pero mientras tanto su madre esperaba paciente las noticias, hasta que en eso no soportó más y empezaba a llorar, porque en el fondo ella sí ama a su hija. Espero les haya gustado mucho este video. No se pierdan de la continuación de esta historia todos los jueves. Y les cuento que este sábado se publicará Padre, no quiero casarme. ¡Hasta la próxima!